¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos van a escuchar, ¿no? De manera asincrónica en esta capacitación. Hoy día nos toca nuestro último webinar de la semana, ¿ok? Ya empezando, arrancando este año, muy importante, pues tenemos el webinar del Seminario de Seguridad y Salud en el Trabajo con electricidad, ¿correcto? En la versión 2013, vamos a hablar sobre la versión 2013 y también algo sobre la actualización y por qué la actualización en el 2022 y por qué su importancia en realidad. Ok, mi nombre es Carlos Jaramillo Collante, soy el instructor que va a estar a cargo de esta capacitación, de este seminario, donde vamos a hablar definitivamente de las partes más importantes y por qué la necesidad de un reglamento de seguridad y salud de trabajo con electricidad, ¿correcto? Pero no sin antes empezar pues brindándole la información con respecto a nuestra organización. Hoy en día, pues, Safety Guard Consulting Asociados es una organización, es una empresa que brinda diferentes servicios de implementación de seguridad y salud en el trabajo, entrenamiento, capacitación a brigadas, de trabajos de alto riesgo, salvamento y rescate, de servicios de inspecciones de seguridad, auditoría de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, monitoreo de agentes físicos, químicos y biológicos, implementación de sistemas de gestión, asesoría y consultoría en diferentes sectores industriales, diseño de interiores, estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarios y acabados. Interventoría y supervisión, ¿no? Servicio de transporte privado, personal y evaluaciones de riesgo ergonómico y psicosociales. ¿Correcto? Nosotros somos una empresa que tiene la acreditación, la autorización por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿correcto? Por ende, también somos centro de evaluación de competencias laborales. ¿Ok? Importante ello. ¿Quiénes somos? Somos una organización especializada en brindar servicios de gestión, de implementación y administración de proyectos. Por ende, ok, tenemos diferentes y por ende realizamos diferentes programas de capacitación y entrenamiento y esto nos faculta para poder hacerlo, ¿no? De manera totalmente aceptada, viable, que nos permita cumplir con ciertos lineamientos organizacionales y que también respeten la legislación y las normativas. Nuestra visión es ser una organización líder a nivel regional en el rubro de servicios de ingeniería, capacitación y entrenamientos en los sectores clave, hidrocarburos, minería y construcción. Correcto, nuestra misión es brindar los servicios de ingeniería, capacitación y entrenamientos de alta calidad en los diferentes sectores antes mencionados. Bueno, lo que ustedes están viendo en este momento son las certificaciones que nos autorizan a nosotros hacer la tarea y de convertirnos en un centro de certificación de competencias laborales. Aquí, a Safety Guard Consulting Asociados, ¿correcto? Es importante mencionar que el que habla soy evaluador evaluador de competencias laborales en los perfiles ocupacionales que ustedes están viendo en este momento. ¿Qué tipo de perfiles ocupacionales tenemos? Más o menos para que ustedes puedan llegar a comprender, sepan, también conozcan, ¿no? Las competencias que nosotros podemos certificar, ¿ok? Operaciones en almacén, prevención de riesgos laborales en los diferentes niveles, ¿ok? Perfil ocupacional e instalación de andamios, operaciones con extintores portátiles, definitivamente, ¿ok? También, también hacemos diferentes, de acuerdo al perfil ocupacional, operaciones con grúa, ¿ok? También instalaciones eléctricas en edificaciones, perfil ocupacional en mantenimiento industrial, montaje e instalación de instrumentación industrial, ¿ok? Y también construcción de redes externas y también, por si acaso, redes internas. En realidad tenemos una gama de competencias que nosotros podemos certificar, ¿ok? ¿Ok? Certificar, pero importante es de que ustedes validen esta información en la página web del mismo Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dado que ustedes nos van a encontrar ahí, ¿correcto? Ahí justo aquí abajo, ustedes se van a dar cuenta de que debajo de los logos tanto de la empresa como también un loguito que dice certificación de competencias laborales, se encuentra la constancia y autorización. Ustedes busquen la constancia, busquen el nombre de la empresa Safety Guard Consulting Associates EIRL y ustedes van a encontrar ahí la gama de competencias por las cuales nosotros estamos autorizados. Y obviamente que si ustedes gustan también, me van a poder buscar ahí. Muy importante ello. ¿Qué tipo de capacitaciones hacemos? Y esto es lo que venimos haciendo hoy en día, ¿no?
capacitaciones presenciales in-house en nuestras instalaciones, también capacitaciones a distancia como lo que estamos haciendo en este momento, tanto asincrónica como sincrónica. ¿Qué tipo de cursos hacemos? Legislación nacional, normas internacionales, ok, dentro de ello trabajo de alto riesgo. ¿Qué entra a tallar en trabajo de alto riesgo? Riesgo eléctrico, confinados, altura, caliente, manejo defensivo, montaje de andamios, por ahí también excavaciones profundas, todo aquello que aplica para trabajos de alto riesgo. ¿Ok? Aplicado ¿a dónde? A los diferentes sectores industriales. Hidrocarburos, minería, construcción civil, y pesquería y otros más, ¿correcto? Ok, servicios empresariales, los que hemos venido mencionando con anterioridad, ok, elaboración de reglamento de seguridad y salud de trabajo validado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, estudios línea base, implementación de sistemas integrados de gestión, monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales, elaboración de programas de seguridad y salud en el trabajo y otros más, ¿correcto? Homologaciones de seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, medio ambiente y calidad, que es su homol a poder decir nosotros certificaciones en ISO, ya sea 45001, ya sea en 14001, 9001, asesoramiento en certificaciones internacionales, capacitación de lucha contra incendios, manejo defensivo, entre otros, servicios de interventoría y supervisión de proyectos y otros más, ¿correcto? Parte de lo que, bueno, imágenes de lo que nosotros venimos haciendo, desarrollando, pues son cursos de entrenamiento de acceso con cuerdas que nos permiten poder tener las competencias, poder adquirir el conocimiento, la expertise, el reconocimiento e identificación de los diferentes dispositivos que se vienen aplicando aquí y aplicando pues definitivamente la seguridad. Correcto, trabajos en altura, también en los diferentes niveles básico, intermedio y avanzado, el rescate industrial también, importante ello, ¿no? Definitivamente, montaje de andamios en los diferentes niveles básico, intermedio y avanzado para los diferentes, para diferentes actores dentro de las actividades a nivel andamiero, capataz y supervisión. También hacemos, es importante mencionar que hacemos, en algunas ocasiones se nos presenta o requieren nuestros clientes también que hagamos este tipo de trabajos aplicados a específicos, ¿no? Y cuando hablamos de específicos es porque tenemos que empaparnos de cuáles son las metodologías, los paso a paso, procedimientos y otros estándares internos que puede tener la organización. ¿Correcto? Ok, equipo de línea blanca, montacarga, man lift, ¿no? Y otros más. Elevadores de montacarga, ¿no? Las capacitaciones tanto teórica como también práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque aplicamos bastante y mucho en realidad la garantía de poder entender cómo nosotros trabajamos aplicando las competencias laborales. ¿Correcto? En el manejo defensivo con diferentes tipos de unidades a diferentes niveles, ¿correcto? Partiendo desde el básico y también la aplicación del manejo defensivo con unidades de emergencia. Capacitaciones y entrenamientos in-house también, ¿ok? Ya sea donde lo requiera pues el cliente, obviamente, ¿no? Tanto la parte teórica como la parte de entrenamiento, ¿ok? Diferentes servicios que hemos brindado, supervisión de proyectos en diferentes organizaciones, empresas, ¿correcto? Proyectos de montaje, estructura, implementación, instalación, puesta en marcha, ¿correcto? Asesorías para levantamiento de observaciones con INDECI, también, ¿ok? Con certificaciones, asesorías en trabajo de alto riesgo, definitivamente, levantamiento de observaciones por parte de Sonafil INDECI, sí, ¿no? Asesoría para proyectos, ¿ok? Para diferentes tipos de organizaciones, ¿ok? Asesoría en elaboración de estudios, recomendaciones para seguridad en diferentes especialidades también, ¿ok? Para poder desarrollar actividades en el entorno. Por otro lado, diferentes tipos de trabajos que venimos desarrollando con diferentes clientes también, en todos los sectores industriales, ¿correcto? Nuestros datos, ¿ok? Importante que lo sepan también para que puedan conocer, nos pueden buscar en las redes sociales, solamente pones en el Google
el nombre de la empresa, o de lo contrario también puedes colocar Carlos Jaramillo Collantes y automáticamente van a salir una gama de circunstancias, una gama de lugares, desarrollo de fotos, imágenes, videos también. ¿Ok? Básicamente ello es lo que yo les quería comentar el día de hoy. Ahora vamos a unirnos ya para poder dar inicio a nuestra capacitación, ¿correcto? A nuestra capacitación en el seminario Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad. Cuando nosotros hablamos definitivamente, ¿ok?, de este tipo de reglamento, es importante mencionar de que existen pues diferentes circunstancias que nos van a permitir que nosotros debamos entender, ¿ok?, cuáles son los datos iniciales que yo debo comprender, que yo debo aplicar en todo momento para poder desarrollar actividades. ¿Correcto? Dentro de ello, pues existe pues este reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad. Aquí establece diferentes lineamientos que me van a permitir que yo pueda proteger la integridad física y la salud de los trabajadores expuestos a riesgos eléctricos. ¿Correcto? Dentro de ello, pues debemos hablar del marco normativo y legal. Este marco normativo y legal incluye, pues, a la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, reglamentos complementarios como el Decreto Supremo 009-2005-TR y sus modificaciones. Hay una gama de modificaciones. Asimismo, también es importante mencionar que este reglamento se alinea a normativas internacionales como NFPA 70E, directivas de la OIT, ¿no? ¿Qué significa OIT? Organismo Internacional de Trabajo para trabajos con electricidad, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de normativas, ¿ok?, hablamos de diferentes alcances, objetivos, cuál es el objetivo principal que este tiene como tal, que pueda prevenir los riesgos y también generar una cultura de seguridad. Este reglamento como tal aplica absolutamente y su alcance da para todos los sectores industriales, ya sea minería, pesquería, construcción civil, hidrocarburos, propiamente dicho energía, en su etapa de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Principales conceptos y definiciones que nosotros debemos conocer definitivamente, ¿ok?, para poder desarrollar actividades dentro, dentro de esta gama de tareas que nosotros debemos saber, ¿ok? Para esto incluye definitivamente el trabajo de los empleadores, el contratista y los subcontratistas, ¿correcto? Para poder hablar definitivamente sobre ello, debemos conocer de que existen diferentes circunstancias donde yo debo desarrollar actividades. Parte de estas actividades es el entorno principal, ¿ok?, donde yo voy a hablar, ¿no?, sobre ello. Parte de estos conceptos y definiciones del reglamento están estipulados dentro del recetate 2013 y 2022, donde me habla sobre el riesgo eléctrico, el shock eléctrico, me habla también sobre el arco eléctrico, el contacto por corriente directa, corriente directa, por corriente alterna, por contacto directo, por contacto indirecto, ¿correcto? Entonces, ya estamos hablando pues de diferentes definiciones que esto podríamos fundar en una capacitación mucho más extensa en realidad, ¿correcto? Dado que esta capacitación, este seminario tiene una duración de 1 hora, simplemente que nos permite optimizar, recordar todo lo que ya venimos dando, y aquellos que recién están ingresando a este mercado, pues a este sector industrial, ¿no? Este conocimiento le va a dar pie para que podamos fundar un poquito más adelante en un curso mucho más extenso, ¿correcto? Entonces, importancia de la gestión de riesgos eléctricos. ¿Por qué es importante una gestión de riesgos eléctricos? Porque me ayuda a poder prevenir los posibles eventos que se pueden suscitar dentro de una determinada actividad. ¿Cómo? ¿De qué manera? Utilizando pues herramientas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y como hace un momento veníamos hablando, estas herramientas como tal, hay normativas, instrumentos, ya sean nacionales e internacionales, que me van a permitir que yo pueda utilizar o pueda acogerme a otras normas, como por ejemplo NFPA 70E, NFPA 70B, correcto, NEC,
De lo contrario, las normas técnicas peruanas en algunas circunstancias, las recomendaciones de diferentes fabricantes dependiendo los elementos que yo vaya a utilizar. Entonces, ¿por qué? Porque yo de acuerdo a ello voy a tener que entender, voy a tener que saber, conocer cuáles son los elementos que yo voy a tener que utilizar para cada uno de ellos, ¿ok? Dependiendo pues el instrumento que me permita pues utilizar a mí diferentes condiciones y circunstancias, dependiendo también la planificación, la implementación, el tipo, la envergadura del proyecto donde yo voy a desarrollar actividades. ¿Correcto? ¿Importante? Sí, importante. Este tipo de condiciones y circunstancias, ¿por qué? Porque definitivamente se van a presentar diferentes eventos. Entonces, ya cuando nosotros hablamos de Recetate tanto 2013 como 2022, ya hablamos sobre los escenarios que ya están predispuestos de acuerdo a cada necesidad que pueda tener la organización, a cada necesidad que se pueda requerir de acuerdo al ministerio o al tipo de trabajo que se vaya a desarrollar en los diferentes sectores industriales. Ahora, hablamos sobre la identificación y evaluación de riesgos eléctricos. Definitivamente la identificación y evaluación de riesgos eléctricos no es nada más ni nada menos de poder reconocer tanto el contacto directo e indirecto que se puede presentar en diferentes circunstancias. ¿Correcto? Cuando hablamos nosotros de contacto directo es porque en consecuencia de ello pues, se va a producir una electrocución, ya sea una electrocución, ya sea de repente un choque eléctrico, ya sea de repente que se genere un arco eléctrico como tal, las diferentes consecuencias que se puedan dar ahí, tanto ya sea por una sobrecarga, un cortocircuito, ¿no? O de repente por diferentes circunstancias que se puedan suscitar. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos aquí sobre la identificación y evaluación de riesgos eléctricos al menos? ¿Por qué? Porque dentro de cada una de las actividades existen diferentes peligros, riesgos, análisis de los riesgos operacionales que se pueden presentar dentro de cada una de las actividades, las herramientas de gestión que yo voy a utilizar posiblemente para poder desarrollar la aplicación de cada una de las medidas de control. Esta medida de control me van a permitir a mí poder reducir cada uno de los riesgos críticos que se pueden suscitar ahí, si es que los hubiera, ¿correcto? Pero por lo general siempre se dan, ¿correcto? La identificación de peligros aplicando pues la jerarquía de controles. Esta jerarquía de controles como tal se define aquí en el Perú, ¿ok? Por el Recetate, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección personal. Pero cuando nosotros hablamos de normas internacionales, lo primero que se nos viene a la mente es NFPA 70E. ¿Por qué? Porque NFPA 70E como tal ya establece hoy en día pues la versión 2024, en la versión su edición 2024 ya nos habla sobre eliminación del peligro, sustitución del peligro, control de ingeniería, conocimiento, controles administrativos y el uso adecuado de equipos de protección personal. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de este tipo de condiciones y circunstancias, es importante hablar sobre también los diferentes eventos que se pueden suscitar, ya sea por arco eléctrico. Cuando nosotros hablamos por arco eléctrico, pues definitivamente son ya que son demasiado importantes dentro del análisis que nosotros debemos hacer para poder reducir este tipo de circunstancias. ¿Correcto? También las descargas atmosféricas que se puedan presentar por efectos de la naturaleza también, ¿no? Los métodos de evaluación de riesgos eléctricos van a depender mucho del análisis. Cuando nosotros hablamos del análisis, ya estamos hablando definitivamente de ciertas consideraciones que se pueden suscitar, ¿correcto? Porque pues, dependiendo pues el área de trabajo, ¿no? Si de repente existen pues líneas eléctricas subterráneas, ¿ok? También definitivamente hay condiciones, circunstancias que esto puede conllevar a que definitivamente la falta de reconocimiento de que hayan cables eléctricos, ¿ok? Factores principales que pueden generar un choque eléctrico, una electrocución, ¿no? Dependiendo pues la cantidad de corriente que pueda fluir a través del cuerpo humano, ¿no? Considerando también la trayectoria de la corriente a través del cuerpo, ya sea por un tiempo determinado. Entonces, esto es muy importante. Parte de esta etapa del conocimiento que nosotros estamos considerando también, es importante considerar, ¿ok? El peligro eléctrico que se puede presentar dependiendo de los riesgos eléctricos identificados. Estadísticas del peligro, ¿no? Que nos van a permitir
determinar cada cuánto tiempo, cada cuántos muertos han habido por efecto de este tipo de consideraciones y circunstancias. Ok, entonces cuando ya nosotros hablamos de diferentes eventos, ¿ok? De diferentes eventos, lo primero que se nos viene a la mente es NFPA 70E, que esto nos permite poder obtener las respuestas apropiadas a diferentes consultas, dudas, interrogantes con respecto a eventos por arco eléctrico, ¿no? Para que esto nos permita alcanzar. ¿Por qué hablamos, cuando nosotros hablamos de arco eléctrico, lo primero que se nos viene a la mente es NFPA 70E? ¿Por qué? Porque es un referente internacional que nos permite implementar un sistema de gestión de seguridad eléctrica en lugares específicos de trabajo, ¿correcto? Entonces, ya el arco eléctrico como tal se genera por medio de un cortocircuito, a través del aire se genera un destello, ¿ok? Un destello por medio de un conductor activo, y este va a crear una liberación peligrosa de energía, ¿ok? Incluyendo energía térmica, acústica, onda, presión o residuos. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente del arco eléctrico, es eso, ¿no? Y el choque eléctrico, pues, es una electrocución ya de corriente indirecta. Entonces, todo aquello tiene mucho que ver. Carlos, ¿y todo esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, ¿correcto? ¿Por qué? Porque de acuerdo a los eventos que yo acabo de mencionar hace un momento, ¿ok? Vamos a tener que aplicar algún tipo de evaluación. La etapa que yo acabo de hacer es identificar los peligros. Ahora voy a tener que evaluar el riesgo. Esta evaluación de riesgo va a depender mucho de la probabilidad, del grado de exposición ante este tipo de riesgos específicos. Ahora, la siguiente etapa ya vendría a convertirse en el establecimiento de controles preventivos y correctivos. Ahora, ¿cuáles son los controles preventivos y correctivos que yo voy a ejecutar? Lo primero que yo tengo que saber, ¿ok? Es la definición de controles preventivos y de controles correctivos. Cuando yo aplico un control preventivo, el control preventivo, así, y esto hay que grabárnoslo, ¿ah? ¿Ok? Un control preventivo es aquel que previene, que se anticipa, que está 2 pasos delante del evento, ¿ok? Ya sea de repente utilizando difusión de eventos que de repente se han presentado en otras organizaciones, ya sea de repente por recomendaciones del fabricante, ya sea de repente porque yo apliqué una norma, ¿correcto? Ya sea porque el evento ya sucedió dentro de la instalación y no queremos que vuelva a suceder o que pueda desencadenar un evento mayor. ¿Ya? Y los controles correctivos, perdón, ¿ok? Es cuando se dio el evento, de repente por ahí pues generó de repente un descanso médico, de repente un accidente, con lesión, ¿no? O mayores, que es lo menos que nosotros queremos dentro de una organización, y posteriormente es el acto correctivo que nosotros, ¿qué hicimos para que ya no vuelva a suceder? ¿Ok? Entonces dentro de ello pues ya entra a tallar la respuesta de emergencia, los primeros auxilios, qué es lo que vamos a hacer para que no vuelva a suscitarse o vuelva a repetirse el evento. Y posteriormente, pues cuando ya sucede el evento, aplicamos la medida preventiva también, definitivamente, para que no vuelva a presentarse, ¿ok? Esa situación, esa consideración. ¿Correcto? No sé si hasta ahí tendremos alguna duda, alguna pregunta, ¿correcto? Ok. De igual manera, pues si tenemos alguna duda, alguna pregunta, igual, si todo está claro, normal, ustedes me avisan y continuamos. Pero al ver que no hay ninguna interrogante, continuamos entonces. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de medidas preventivas y normas de seguridad, ya hablamos de la implementación o de la elaboración de un procedimiento seguro para trabajo eléctrico. ¿Ok? Aquí, ojito a lo que vamos a decir. Cuando nosotros elaboramos un procedimiento seguro, cuando nosotros vamos a tener a detalle el tipo de actividad que vamos a ejecutar. Como tal, ¿de qué trata? Trata del alcance, los objetivos, los recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de herramientas, equipamiento, personal, normas de referencia y posteriormente más abajo el paso a paso detalle de qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que se incluye dentro de este documento? Se incluye la relación de información operativa, el cómo lo voy a hacer, cómo voy a ejecutar, ¿okay? Contemplando los recursos que líneas arriba he mencionado, y también incluir la parte operacional aplicada a la seguridad.
importante ello. El uso de equipos de protección personal. Cuando nosotros hablamos del uso de equipos de protección personal, debemos definir, ojo, y esto va alineado, va de la mano con los procedimientos seguros para trabajos eléctricos. Entonces, va a depender el tipo de trabajo también que yo voy a hacer. Porque si yo hago un trabajo a media tensión, pues los equipos de protección personal que voy a utilizar van a ser pues de media tensión, de media tensión para abajo, ¿okay? Que van a incluir también, ¿okay? Riesgos eléctricos con energía baja, ¿no? De baja tensión. Pero si de repente yo voy a utilizar media tensión, definitivamente los equipos de protección personal se van a tener que elevar el nivel. Voy a tener que utilizar un casco apropiado, guantes de repente, guantes dieléctricos, definitivamente calzado dieléctrico, definitivamente. De repente por ahí voy a tener que utilizar prendas, un uniforme, un traje, de repente con retardantes de fuego para poder minimizar el riesgo que se pueda propagar al momento de poder encenderse o prenderse, ¿no? Generalmente para este tipo de trabajo, ya de ahí para adelante se utiliza ya trajes con retardantes de fuego, ¿ok? Que controlan la temperatura y tienen un disipador de temperatura, ¿ok? Por lo general estos reaccionan, ¿ok? O retardan el choque eléctrico. ¿Okay? No es que no se va a quemar, sí, definitivamente se va a quemar, pero se va a demorar en encenderse. ¿Okay? Las clases de EPP, como tal, como lo venía mencionando, va a depender mucho de las características del tipo de trabajo que se vaya a utilizar o que se vaya a hacer. Correcto, dentro de las normas técnicas, pues está en FPA 70E, el RZ de 2013, de 2022, dependiendo el tipo de actividad que yo voy a hacer, dependiendo también las normas con las cuales voy a trabajar. En algunas circunstancias, en algunas ocasiones, este tipo de trabajo se desarrolla pues de acuerdo a normas internacionales americanas, Comunidad Europea. Existen también la norma técnica peruana, que establece ciertos lineamientos dependiendo del tipo de producto con el cual voy a utilizar. Existen hoy en día pues las instalaciones eléctricas, ¿ok? De baja, media y alta tensión. De repente va a ser una energía industrial que ya estamos hablando de media tensión para arriba. ¿Okay? El diseño e instalación segura del sistema eléctrico va a depender mucho de ello. ¿Por qué? Porque para ello yo tengo que proporcionar todos los elementos que van a tener que funcionar de acuerdo a la necesidad de mi cliente o a mi propia necesidad. Entonces, mucho tiene que ver, ¿ok? Lo que yo voy a ejecutar, lo que yo voy a hacer. Entonces, mucho de ello va a depender de este tipo de circunstancias, ¿ok? Si nosotros hablamos de este tipo de detalles, lo primero que yo voy a tener que determinar es las recomendaciones por parte del fabricante, las recomendaciones por parte del Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo con energía eléctrica o con electricidad. Entonces, para ello, ¿qué es lo que me dice a mí? Dependiendo también, ¿no? Porque hay el Código Nacional de Electricidad del Perú también. Entonces, ya cuando yo tengo ya un sistema, una instalación eléctrica, ¿ok? Ahí yo ya tengo que generar un programa de mantenimiento preventivo, correctivo, en algunas circunstancias, dependiendo de la empresa, hasta predictivo, ¿no? Que permita que yo, por ejemplo, el predictivo es por el grado de expertise, por la experiencia que yo puedo tener para poder detectar de repente alguna falla que se pueda suscitar, ¿no? Cuando nosotros hablamos del correctivo es porque la falla definitivamente yo no cumplí con ciertos lineamientos y se paró la actividad definitivamente correctivo y yo tengo que cambiar una pieza y atender la necesidad para que la operación continúe. Mientras tanto, el preventivo es cuando ya se suscitó un evento y voy a difundir para que no vuelva a repetir esto. O de lo contrario, también antes de que se presente el correctivo, cuando yo voy a tener que anticiparme a que no suceda el evento, ¿correcto? Posteriormente, un plan de inspecciones, ¿correcto? Este plan de inspecciones ya puede ser de repente por medio de un programa que me permita poder desarrollar actividades, la certificación de instalaciones eléctricas que me van a permitir que yo pueda desarrollar este tipo de tareas, este tipo de actividades. Por otro lado, pues este tipo de certificación de instalación me va a permitir que yo pueda emplear este tipo de actividades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a tener que venir una certificación
Esta certificación ya puede ser por parte de INDECI, por parte de la municipalidad, de repente una homologación, ¿no? De repente a solicitud del cliente, de repente una certificación internacional, como por ejemplo, no sé, un programa de seguridad eléctrica aplicando pues la norma NFP 70E, que es una de las normas que más se aplican aquí en el Perú, precisamente que está alineada con IE, de repente por ahí con la SA, ¿no? Entonces va a depender mucho de ello. ¿Y de quién va a depender? De las recomendaciones que puedan suscitarse, que puedan presentarse, dependiendo pues el requerimiento del cliente o las necesidades que nosotros como contratistas tengamos para con el lugar donde nosotros vamos a desarrollar actividades. Ya los procedimientos de trabajo en zonas de riesgo eléctrico ya cambian la situación. ¿Por qué? Porque estas zonas como tal me van a determinar una clasificación de zona de trabajo según el riesgo eléctrico. Hace un momento yo les hablaba sobre el riesgo eléctrico, definitivamente el riesgo eléctrico, ya sea la zona caliente, la zona tibia o la zona eléctrica. Y si nosotros hablamos del riesgo eléctrico que se puede presentar en una zona de trabajo, en un lugar de trabajo, una determinante muy importante es la frontera del riesgo eléctrico o del arco eléctrico como tal. O sea, hay niveles, porque van a haber, no solamente se van a distinguir por los niveles de trabajo, sino también por el nivel de competencias que tiene el operador para poder desarrollar tareas dentro de un lugar. Entonces ahí se distinguen diferentes zonas de riesgo, la zona tibia, la zona caliente, la zona dependiendo, hay un término muy importante que se aplica aquí, la zona de operación, la zona de maniobra, la zona de intervención, ¿correcto? Entonces, para ello también existen diferentes competencias que están alineadas precisamente por la cualificación. Hay persona competente, persona autorizada, ¿correcto? Y el personal que definitivamente no tiene las competencias. Por lo general, para poder ejecutar este tipo de clasificaciones, estos tienen que seguir un entrenamiento para medir las competencias y de acuerdo a ello pasa un tiempo determinado para que la persona ya pueda convertirse en persona autorizada. Una persona competente es aquella persona, según los lineamientos de NFPA, ¿okay? Es una persona que sabe, conoce y también le da solución a los problemas que se puedan presentar ahí. Y también porque esta persona es la que elabora los procedimientos basados en normas internacionales, dependiendo el tipo de trabajo que se va a realizar. Ya cuando nosotros hablamos de requisitos para trabajos en altura con riesgo eléctrico, existen riesgos, por ejemplo, riesgos críticos y riesgos no críticos. Por lo general, se aplica pues diferentes equipos de protección personal, herramientas que tienen, que no son antichispa, que tienen también un sistema aislante, ¿no? Por ejemplo, trabajos en altura con escaleras, estas escaleras tienen que ser dieléctricas definitivamente, ¿no? Siguiendo las recomendaciones del fabricante. El personal tiene que tener también expertise haciendo este tipo de actividades, ¿ok? Cuando hablamos de expertise hablamos de experiencia, por si acaso. Los protocolos de trabajo en proximidad con líneas energizadas, muy importante el detector. Por lo general, en este tipo de actividades se utiliza detectores o radares de metal para poder detectar el cobre. Importante ello. Entonces, para ello hay una detección, hay un protocolo, hay un instrumento de precisión que me permite a mí, estos instrumentos como tal, estos elementos como tal, requieren un certificado de calibración, ¿okay? Que me permita poder verificar, saber de que el equipo se encuentra en buenas condiciones, ¿no? Parte de este tipo de procedimiento de trabajo en zonas de riesgo eléctrico también incluye el procedimiento de bloqueo y etiquetado. ¿Qué es el procedimiento de bloqueo y etiquetado? El procedimiento como tal es un sistema que me va a permitir que yo lo deba aplicar cuando existe un tipo de energía peligrosa. La electricidad, ¿ok? En este tipo de circunstancias se convierte en una energía peligrosa. ¿Y por qué utilizamos
un dispositivo o dispositivo de bloque etiquetado, lo que nosotros conocemos como loto, lockout y tagout. Entonces, ¿por qué utilizamos nosotros ellos? Porque esto me va a permitir que yo pueda neutralizar cualquier tipo de energía peligrosa que se pueda activar repentinamente, y esto puede dar como consecuencia de que una persona se pueda accidentar, tal cual, así. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de bloque etiquetado existen? El individual, ¿ok? Y el grupal. Cuando nosotros hablamos del individual, cuando yo estoy desarrollando actividades, ¿ok? Yo solo, o de repente con una sola persona, ¿ok? Con una persona que me está asistiendo. Por lo general, nuestro trabajo en energía eléctrica debe ser desarrollado por un binomio, ¿ok? O sea, dos personas, que me soporte, el que me va a apoyar, ¿correcto? Y yo que voy a ser el ejecutante de la actividad. Y por otro lado, el grupal es cuando de repente por lo general hay una parada de planta y y está esto sectorizado, ¿correcto? Y yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a tener que tener la necesidad de contar con profesionales multidisciplinarios que me permitan a mí poder desarrollar este tipo de tarea para poder cumplir con el objetivo. Carlos, una pregunta. Cuando tú hablas de profesionales multidisciplinarios, estamos hablando de, muy importante tu pregunta, ¿correcto? Ok, cuando estamos hablando de estos profesionales multidisciplinarios, pues un instrumentista, un mecánico, un electricista, de repente por ahí que definitivamente el oficial del bloque etiquetado, ¿no? Y esto debe haber una comunicación asertiva entre los diferentes sectores para que no se pueda generar una activación. Carlos, ¿y qué tiene que ver ello con el bloque etiquetado? Que cada uno de ellos en este tipo de circunstancias tiene un candado y también tiene un etiquetado, una tarjeta que identifique de quién corresponde para que no se pueda activar algún tipo de energía o pueda generarse una electrocución. Entonces, esto es importante. ¿Correcto, chicos? Ok, ok. Entonces, básicamente es lo que nosotros debemos entender en esta etapa. Ahora vamos a hablar sobre la gestión documental y auditorías en seguridad eléctrica. Lo Esto parte desde la necesidad de tener un sistema de gestión que me permita poder reconocer los riesgos, peligros, políticas. Estamos hablando de directivas, estamos hablando de herramientas de gestión que me van a permitir poder tener una cierta cantidad de documentos, y como tal me permita poder elaborarlos como tal, ¿no? Y dentro de ello, la matriz CIPER, que me va a permitir identificar los peligros y evaluar los riesgos, los planes, políticas que me van a permitir cumplir a ciencia cierta este tipo de tareas, este tipo de actividades. ¿Correcto? Dentro de los planes estamos hablando del plan de contingencia, planes, programas de capacitación, entrenamiento con respecto a seguridad eléctrica. ¿Ok? Estamos hablando de la planificación, la aplicación precisamente del PHBA, el ciclo de Deming, asegurando ciertos requisitos importantes que me establece como tal NFPA 70E, el Recetate 2013-2022. Auditorías internas de cumplimiento normativo, ya sea, ojo, importante este detalle. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis en cumplimientos normativos. Cuando nosotros hablamos de cumplimientos normativos, hablamos de que, si bien es cierto, en algunas ocasiones voy a tener que trabajar con NFPA 70E, pero importante este detalle, no voy a dejar de lado la normativa nacional, correcto, Recetate 2013-2022. ¿Por qué? Porque el que va a pesar sobre la normativa internacional, en este caso NFPA 70E, o de repente alguna normativa de la Comunidad Europea, va a pesar definitivamente la legislación nacional, ¿no? Todo lo que nosotros digamos en una gestión documental, ¿ok? Todo lo que digamos tiene que tener un grado de evidencia. Entonces, dentro de las evidencias van a estar los registros, notificaciones de incidentes eléctricos, los reportes inmediatos, la trazabilidad de repente de los eventos, ¿no? Ya sea con lesión o sin lesión. Entonces, muy importante este detalle también, ¿no? Ahora, importante, hablamos hace un momento de manera totalmente resumida de todo lo que era el reglamento de seguridad
y salud en el trabajo 2013, los lineamientos importantes que me establecen y que demanda pues la legislación nacional a través de la ley 29783 y sus diferentes modificatorias. Dentro de ello hablamos sobre las modificatorias de acuerdo a cada uno de los sectores industriales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La publicación de este reglamento como tal en su versión 2022, en su edición 2022, ok, va a través de la resolución ministerial 142-2022 MINE, decreto ministerial. Se dispuso la publicación del proyecto en la nueva versión del reglamento Recetate 2022. Hoy en día, este busca actualizar y consolidar la normativa vigente, es decir, o sea, busca consolidar, busca hacer algunas modificatorias y resaltarlas dentro de ellas y también actualizarlas, importante, y adaptarse a las nuevas exigencias del sector eléctrico. Sí, ¿y por qué habla sobre adaptarse? Muy importante, porque recuerda de que entre el 2021, 2022 y parte de 2023, ok, estábamos en una situación de COVID, ¿correcto? Entonces, o SARS-CoV-2, pandemia, ¿no? Para los que no se acuerdan. Entonces, muy importante este detalle. Dentro de estas modificaciones de la ley 29783, ¿ok? Se encuentra el decreto supremo 006-2022 que modifica el artículo número 1 y el artículo 122 de la ley como tal. Estas modificaciones están orientadas al registro único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales, mejorando así la notificación y seguimiento de estos eventos. ¿Qué significa todo esto? Que te dice a ti, si antes nos demorábamos para poder notificar un evento peligroso o una muerte, antes nos demoramos 2 o 3 días, hoy en día no, hoy día tiene que ser de carácter inmediato, dentro de las 3 primeras horas, importante ello. ¿Ok? Aprobación de protocolos del sector construcción. Cuando nosotros hablamos del sector construcción, estamos hablando del decreto supremo 011-2019-TR, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo en construcción, en construcción civil, sin olvidarnos de que existe también una norma de seguridad en construcción, que es la G050, ¿ok? Pero a nosotros nos interesa en este momento este protocolo específico, ¿ok? Decreto Supremo 018-2022-TR del Ministerio de Trabajo, donde aprueba los protocolos de vigilancia y salud a los trabajadores del sector construcción. Recordemos que esto se vino incluyendo porque se estableció ciertos lineamientos de carácter obligatorio por tiempo de COVID, donde existen los riesgos eléctricos promoviendo la implementación de medidas preventivas y control adaptadas a las particularidades de cada actividad. Entonces, ¿qué significa esto? De que va a depender mucho del tipo de actividad, el tipo de sector, donde nosotros vayamos a aplicar mucho ello. Pero este viene siendo aplicado en construcción. Importante este detalle. Pero así se va replicando en cada uno de los ministerios, en cada uno de los sectores industriales. ¿Correcto? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros debemos hablar con respecto al recetate. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué se modificó todo y por qué tiene algún tipo de modificación o cambio? ¿Por qué? Porque se incluyó algunas mejoras dentro de ello para poder fortalecer el grado de obligatoriedad que tienen que tener las organizaciones. Y también se incluyó el tema de la vigilancia y salud de los trabajadores en el sector construcción. ¿Okay? Y esto se viene replicando en todos los sectores, tanto en el sector minero, tanto en el sector hidrocarburos y tanto en el sector de construcción hoy en día. Y esto permite definitivamente que se pueda llevar un mejor control dentro de los protocolos implementados para el Recetate 2022. Se incluyó también las diferentes evaluaciones de EMO, ok, también dentro de ello, las evaluaciones periódicas y las de salida también, ¿no? Y las comprobaciones médicas que se debía tener con respecto a los hisopados, a los cambios que se debía tener para poder utilizar las mascarillas, el tipo de ventilación y otros más. ¿Correcto? Entonces, bueno, llegamos al final de este capítulo. Agradezco mucho a todos los que han estado presentes el día de hoy, se han dado un tiempo para poder compartir
día viernes hoy día y mi cuerpo lo sabe definitivamente, ¿ok? Esto definitivamente no para, no se va a detener. Vamos a continuar con estos webinars de manera constante que nos permitan poder actualizar algunos datos. Muchas gracias por las preguntas que se han venido desarrollando durante el transcurso de nuestra sesión. Es importante mencionar todo ello, ¿correcto? Asimismo, también es importante agradecerles a cada uno de ustedes. La semana que viene tenemos gestión de proyectos, ok, dentro de nuestro programa de gestión de proyectos tenemos la dirección de proyectos bajo el estándar PMI. Por ahí tenemos ya sistema de gestión integrado, ¿ok? Bajo el estándar de la legislación nacional y algo por ahí vamos a meter algo de ISO 9000, vamos a complicarnos también con un poco de PMI. Entonces, es muy importante que ustedes sepan todo lo que vamos a ver y que les va a permitir que de repente puedan comenzar a insertarse en este mundo de las capacitaciones y los entrenamientos basados en diferentes normativas y legislación nacional. Bueno, desde ya, muchas gracias a cada uno de ustedes, que pasen un gran fin de semana, ¿no? A todos aquellos que nos van a ver también definitivamente de manera sincrónica y asincrónica, ok, todos los participantes que se encuentran ya en sala también, muchas gracias. Este video por si acaso va a estar en YouTube, ¿sí? Si lo llegan a ver, compártanlo también definitivamente para que hayan otros profesionales que también están interesados en ello y que también definitivamente puedan actualizar o puedan de repente a manera de recordaris algunas cositas que estamos viendo adicionales. Desde ya, mi nombre es Carlos Jaramillo Collantes, me van a buscar en redes sociales, Safety Guard Consulting, ok, y asociados EIRL, de igual manera. Un abrazo a cada uno de ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho, hasta luego, nos estamos viendo.